Hola a todos y todas. En este problema que vamos a resolver, vamos a tratar de mostrar cuál es el esquema general para resolver problemas de estequiometría. Como en cualquier problema, aunque no sea de estequiometría, o en los problemas que resuelven los científicos, lo más importante siempre es conocer exactamente toda la información que tenemos, cómo es nuestro sistema, y tener esa información organizada para poder después resolver el problema que nos planteen. Entonces, lo primero que es a leer tranquilamente el enunciado. Os aconsejo que hasta paréis la grabación y leáis tranquilamente vosotros el enunciado y tratéis de organizar la información, pero yo a continuación voy a hacerlo ya. Bien, entonces empecemos a leer. Dice en un recipiente de 20 litros, pues pintamos aquí un recipiente. Normalmente la palabra recipiente se utiliza para algo que tiene un volumen fijo, es rígido. Pensar en una botella de butano, una olla a presión, pues bueno, una cosa así, ¿no? Se colocan 10 gramos de sulfuro de hierro, bueno, 20 litros que hemos puesto. Este es nuestro sulfuro de hierro 2. Tenemos 10 gramos. Es un sólido, pues lo he pintado así, dice, y oxígeno a 27 grados 700 milímetros de mercurio. Bueno, lo llenamos con oxígeno, que es esto azul que he puesto, nuestro oxígeno, sabemos que la temperatura es 27 grados y la presión 700 milímetros de mercurio. Dice después, tiene lugar la reacción en la cual se forma óxido de hierro 3, sólido, y óxido de azufre 4, gas. Pues vamos a poner la reacción. Nuestros reactivos son el oxígeno y el sulfuro de hierro, y a partir de ahí nos dicen que se produce óxido de hierro 3, ahí lo tenemos, el óxido de hierro 3, y el óxido de azufre. Bien, cuando nos dicen esto, evidentemente la reacción no está ajustada. El número de átomos en este lado tiene que ser el mismo que en este. Pues vamos a hacerlo. Siempre en estas reacciones sencillas, lo más cómodo es siempre dejar el elemento, aquí tenemos compuestos, este es un único elemento, oxígeno, el último. Entonces empecemos, por ejemplo, por el hierro. Podríamos hacerlo con el azufre, no es un problema. Empecemos por el hierro, vemos que el hierro, hay 2 de hierro, pues ponemos aquí un 2. Ahora, veamos el azufre. Azufre aquí hay 2 y aquí hay 1. Luego ponemos aquí 2 para que haya el mismo número de átomos. Y por último nos queda el oxígeno. 2 por 2, 4 y 3, 7. Luego tiene que haber aquí 7 átomos de oxígeno. Como aquí la molécula es O2, pues si ponemos 7 medios, pues al final tenemos los mismos átomos. Ya tenemos ajustada la reacción. Bien, sigamos leyendo. Si después de cierto tiempo se ha formado 4 gramos de óxido de hierro, significa que al cabo de un rato la reacción ha evolucionado y ahora tenemos 4 gramos del trióxido de hierro que dice que se ha formado. Se dice que se desea saber la presión en el recipiente, o sea, me preguntan la presión en el recipiente, ese es el resultado final, suponiendo la temperatura constante. Si la temperatura es 27, pues ahora sigue siendo 27. No dice nada más. Bueno, no dice nada más, pero podemos poner más cosas aquí. ¿Cuál es la situación final? Simplemente viendo el inicial y viendo la reacción, podemos decir ya rápidamente que el volumen, claro, del depósito va a ser 20 litros, porque no ha cambiado nada. ¿Qué más cosas habrá aquí? Pues si había antes sulfuro de hierro, pues puede que aún quede. No sabemos si la reacción se ha desplazado totalmente a la derecha, si se ha producido totalmente, se ha agotado esto, no lo sabemos. Vale, pues puede que haya una cierta cantidad aquí de sulfuro de hierro. Al igual el oxígeno puede que tampoco se haya agotado, o sea, luego ahí puede que haya oxígeno. Y por otro lado, es seguro que si se ha formado esto, se tiene que haber formado también el dióxido de azufre, pero no sabemos qué cantidad. Esto es lo que tenemos, ¿de acuerdo? Bien, veamos que esto sería entonces nuestra situación inicial, lo digo porque después vamos a hablar de qué pasa en la situación inicial y en la situación final, que no tiene por qué haberse desplazado la reacción totalmente en la situación final, es la situación final en nuestro caso. Podría haber dicho, a los 10 minutos se ha formado 4 gramos de esto, entonces a los 10 minutos, ¿cuánto? Pues bueno, pues podemos verlo de esta manera. Después, al cabo de 20 minutos, pueden haber cambiado las cosas. Bien, pero nuestro problema, esta es la situación final. Bueno, pues nos preguntaban la presión total al final. ¿Vale? La presión que va a depender de los gases que hayan aquí adentro. Aquí, ¿qué gases hay? Oxígeno y dióxido de azufre. Por tanto, la presión total sea la suma de la presión del oxígeno y del dióxido de azufre. Luego,
El objetivo final, al final, va a ser determinar cuáles son las presiones de estas dos cosas, y para saber las presiones de esas dos cosas veremos que calcularemos el número de moles de cada una de esas cosas. Pero bueno, veamos, ya lo veremos un poco más adelante. Ahora, esta forma de representar, que a mí me resulta muy práctica al principio, después se puede expresar de una forma más esquemática, que es la que utilizamos todos normalmente. Pero eso no quita que vosotros utilicéis esto y después lo transforméis. Al principio hay que usar el método que os resulte más cómodo. Bueno, pues voy a expresarlo de otra manera, lo mismo que tengo aquí, pero de otra manera. Entonces, condiciones iniciales, pues debajo de cada compuesto voy a poner lo que tengo. Inicialmente el sulfuro de hierro tenía 10 gramos, de oxígeno tengo 20 litros a esa temperatura con esa presión, y lo que está claro es que al principio no hay nada ni del trióxido ni del dióxido de azufre. Bueno, ¿qué pasa al final? Bueno, pues al final, ¿qué podemos deducir de lo que tenemos aquí? Pues bueno, vemos que del sulfuro realmente no sabemos qué pasa, puede que quede, puede que no quede. Del oxígeno puede que quede, puede que no quede, pero no lo sabemos inicialmente. Sabemos, porque nos lo han dicho, que hay 4 gramos de trióxido de hierro, y del dióxido de azufre tampoco sabemos gran cosa. Bueno, pues esta es la información que tenemos, ¿de acuerdo? Nosotros, recordemos cuál es nuestro objetivo, es determinar las presiones de estas dos sustancias, que van a ser las que nos van a permitir, si sabemos cuánto hay de oxígeno y de dióxido de azufre, podremos calcular la presión total como la suma de las presiones. Bueno, como he dicho, esto de aquí a veces nosotros no lo ponemos y directamente vamos a estas dos líneas, pero es lo mismo, representan ambas cosas. Bueno, voy a borrar las cosas que hay por aquí y lo vamos a dejar en estas dos líneas con la reacción, que es lo que normalmente solemos hacer. Bien, tenemos aquí ya nuestro sistema, estas son las condiciones iniciales, la situación inicial, y esta la final. Esta es la información que nos da el enunciado. ¿Cómo vamos a actuar a continuación? Bueno, aquí ponemos en esquema cómo vamos a funcionar. Como siempre, todos los problemas de estequiometría hay que, hago mucho hincapié, pero soy muy pesado, pero es que es así. O sea, lo más importante es tener muy claro cuál es la situación, qué información tenemos en el enunciado, ¿vale? Esta es la situación inicial y final. Bien, los químicos, como mejor trabajamos es con moles. A partir de ahí podemos hacer muchas deducciones. Entonces, lo que vamos a hacer es, primer paso, olvidémonos de lo que tenemos, de nuestro objetivo, que es esto, es primero transformar toda esta información en moles. Entonces, veremos cuántos moles tenemos de sulfuro de hierro, cuántos moles de oxígeno, de esto no tenemos nada. Y de esto, como tenemos 4 gramos, también somos capaces de saber los moles que tenemos o sea, con los datos que tenemos ya inicialmente, estas cosas las podremos determinar en moles. Seguidamente, usando la estequiometría, o sea, las proporciones entre una sustancia y otra, determinaremos los moles finales. Eso lo veremos después. Pero todo lo haremos en moles, racionamiento de moles. Cuando ya tengamos cuántos moles tenemos al final de cada una de las cosas, podremos determinar, pues, la presión de cada una de las cosas, o si nos pidiesen concentración, la concentración, o nos pidiesen gramos por los gramos. Pero siempre hay que pasar por aquí, por el medio, que es el número de moles. Como veis, este es el esquema general para un problema de estequiometría. Bueno, pues vamos a trabajar en lo de los moles. Expresemos todos los datos en moles. Bueno, me han dicho que el sulfuro de hierro era un sólido y me han dicho lo que tenía unos gramos determinados. El número de moles para una sustancia sólida, si me dicen los gramos, se calcula así. La masa de esta sustancia partido por la masa molar. La masa molar del sulfuro de hierro la podemos calcular a partir de las masas molares de los átomos, es esta. Y por tanto, como me han dicho que tenía 10 gramos de sulfuro de hierro inicialmente, está ahí, significa inicial, dividido por su masa molar, estos son los moles que tenemos de sulfuro de hierro. El oxígeno. Del oxígeno nos dan datos de presiones, volúmenes y temperaturas. Pues simplemente utilizando la ecuación de los gases ideales podemos determinar el número de moles iniciales. Entonces, veamos, la presión del oxígeno me decían que era 700 milímetros de mercurio. Como voy a trabajar con R en atmósferas litro, voy a pasar la presión, a atmósferas. Nosotros sabemos que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, con lo cual si yo divido 700 en 760, podré saber transformar esta presión en milímetros de mercurio a atmósferas. Muy bien. Volumen.
20 litros será nuestro recipiente, la constante de los gases ideales, que como hemos dicho, trabajaremos en atmósferas litro partido por Kelvin, y la temperatura del experimento. Recordad que nos lo daban la temperatura en centígrados. Esto es muy importante, hay que pasarlo a Kelvin. Entonces aquí pues lo tenemos en Kelvin, hemos sumado 273. Realmente tendría que haber sumado 273,15. En otros problemas veréis que lo pongo así. En este ya lo tengo así, pues lo voy a dejar así. Bien, resultado de esto, estos son los moles de oxígeno que tenía iniciales. Bueno, ¿qué más podemos calcular con la información, moles con la información que nos han dado? Nos han dicho que al cabo de un rato se forma 4 gramos de trióxido de dihierro. Bueno, pues vamos a ver, igual que antes, el número de moles será la masa de la sustancia partido por la masa molar del trióxido de dihierro, se calcula con las masas atómicas de esta manera, y como tenía 4 gramos, dividido por la masa molar, pues estos son los moles que tenemos. Muy bien, pues ahora vamos a poner en esta tabla que habíamos montado los valores que hemos obtenido. Aquí, en la transparencia anterior, fijaros, aquí 1138, estos son los moles de sulfuro de hierro, es lo que vamos a trasladar a la tabla esa. Estos los moles de oxígeno y estos los moles del trióxido de... Pues bueno, vamos a ver, estos los de sulfuro de hierro, estos los de oxígeno que acabamos de calcular en la transparencia anterior y esto de los 4 gramos de el moles. Bueno, esto es simplemente una traducción, como veis, de la información que ha mandado en el enunciado. Ahora viene el siguiente razonamiento. ¿Cuánto se ha formado de esto? ¿Cuánto queda, mejor dicho, cuánto queda de cada cosa? Bien, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Fijaros que del oxígeno puede que se haya consumido todo o puede que no, con lo cual algo quede aquí. Y de este, pues ya veremos los que se ha formado. Vamos a ver, a agruparlo esto así, que nos sea más fácil. Y vamos a analizar primero el oxígeno. Vale. Para saber lo que queda, pues tenemos que saber lo que ha reaccionado. ¿Cómo podemos saberlo? Nosotros sabemos que cuando se consumen 7 medios de moles de oxígeno, se forma un mol de trióxido de hierro. O sea, esto lo expresamos de esta manera. Luego, para que se formen estos moles de trióxido de hierro, ¿cuánto se habrá tenido que consumir? ¿Cuánto se habrá tenido que gastar para que se formen estos moles que nos han dicho que hay de trióxido de hierro? Bueno, esto es una regla de 3, muy sencilla. Esto por esto, o sea, 0,0251 por 7 medios dividido por 1. Y aquí tenemos el número de moles de oxígeno que han reaccionado. ¿De acuerdo? Fijaros que este número es más pequeño que este. Evidentemente, estos son lo que había inicialmente. Esto es lo que ha reaccionado. Pues, por tanto, los finales, el número de moles final sea lo que había inicialmente menos lo que ha reaccionado. Si aplicamos los números que tenemos, obtenemos este resultado. Pues ya sabemos una cosa más, la cantidad de oxígeno que ha quedado al final. Vamos a ver el dióxido de azufre. Bueno, el dióxido es un producto, inicialmente no había nada, entonces simplemente lo que hay que ver es lo que se ha producido. Vamos a ver los moles finales. Aquí, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que por cada mol que se forma del trióxido de dihierro, se forman 2 moles del dióxido de azufre. Esto es lo que pone aquí. Por tanto, si nosotros sabemos que se han formado estos de trióxido de dihierro, pues ¿cuántos serán X de azufre? Del dióxido de azufre. Bueno, pues entonces la regla de 3 también es sencilla. Esto por esto, dividido por 1. Por tanto, el número de moles que aparecen del dióxido de azufre es esta cantidad de aquí. Bueno, pues esto lo vamos a llevar a nuestra tabla. Aquí tenemos, nos faltan estos valores. Primero, los moles que hemos determinado que quedan, o sea, al final de oxígeno. Los moles que quedan de CO2, fijaros que lo hemos calculado en la última. Estos son los que quedan de moles finales de oxígeno y estos los del dióxido, y lo que estamos poniendo ahora aquí, lo ponemos aquí. Bueno, ahora ya tenemos información. Podríamos calcular fijaros que podríamos utilizar la estequiometría para calcular cuántos moles tenemos aquí, se puede hacer, pero a nosotros nos da lo mismo porque como lo que nos piden
Lo único que necesitamos saber es la cantidad de oxígeno y de dióxido de azufre para saber cuál es la presión final, y no nos lo piden, pues no vamos a hacer un esfuerzo de calcularlo. Bueno, ahora ya teniendo los moles, es muy fácil saber cuál es la presión de este y de este. ¿De acuerdo? Este es un sólido, no va a aparecer presión. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces veamos cómo actuamos. Este es nuestro depósito, con los 20 litros, la temperatura, es la presión que tenemos que calcular, el mismo esquema que hemos planteado inicialmente. Entonces, ¿cuál será la presión del oxígeno? Pues la ecuación de los gases es P por V igual a nRT. Entonces, el número de moles de oxígeno que hay en ese momento, al final, que ya lo hemos calculado, por R, por T, la temperatura es 27 más 273, recordad, el volumen, los 20 litros, y si sustituimos, estos son los moles que hemos calculado anteriormente, o los moles finales que habían de oxígeno, y la RT y el volumen. Este es el resultado. Para el SO2 es exactamente lo mismo. Ahora estos son los moles que hemos calculado antes que han aparecido de SO2, R, la temperatura, como digo muchas veces pongo punto 15, me sabe mal aquí que no lo haya puesto, dividido por 20. Entonces, estas son las dos presiones, por tanto, la presión total del recipiente será la suma de las dos presiones que se da.